Hola a todos y bienvenidos a esta nueva explicación magistral. Hoy tenemos por delante un recorrido fascinante. Vamos a ir desde la realidad más concreta y tangible que existe, que es la muerte biológica, hasta llegar a las abstracciones y ficciones jurídicas más sofisticadas que el derecho tuvo que inventar para poder lidiar con las personas desaparecidas. Así que, prepárense, porque este es un tema absolutamente central, no solo para aprobar un examen, sino para entender cómo funciona el derecho en la vida real. Nuestra hoja de ruta para hoy es bien estructurada. 1. Muerte biológica. 2. Prueba y casos. 3. Efectos de la muerte. 4. Ausencia simple. 5. Presunción de fallecimiento. Y 6. Patrimonio y reaparición. ¡Empecemos! Sección 1. Muerte biológica y comprobación. Imaginen esto. Estar físicamente vivos, respirando, caminando, pero para el derecho, estar completamente muertos. Increíble, ¿no? Bueno, este concepto histórico fascinante es lo que se conocía como la muerte civil. Era una ficción jurídica durísima. Antiguamente, si alguien era condenado a prisión perpetua o era un sacerdote que hacía votos perpetuos, perdía literalmente todos sus derechos civiles, políticos y familiares. O sea, sus bienes pasaban a los herederos automáticamente e incluso se consideraba disuelto su matrimonio. Por suerte, Dalmacio Vélez Sarsfield cortó esto de raíz y suprimió la institución en el derecho argentino porque violaba, claramente, la dignidad humana y nuestra Constitución Nacional. Hoy, para que quede grabadísimo, el artículo 93 de nuestro Código es indiscutible. La existencia de la persona termina únicamente con la muerte biológica. Fin de la historia. Pero, en la práctica, ¿cómo comprobamos que alguien realmente falleció? Bueno, el derecho moderno ya no se mete en grandes debates filosóficos, simplemente confía y se apoya en la ciencia. Según nuestra ley de trasplantes de órganos, se necesita constatar de forma acumulativa varios signos clínicos: ausencia total de respuesta cerebral, falta de respiración espontánea y pupilas fijas. Y atención al punto clave acá, la persistencia. Todos estos signos deben mantenerse inalterables por al menos 6 horas. Esta rigurosidad técnica es indispensable para tener una certeza absoluta, sobre todo cuando hablamos de viabilizar la donación y ablación de órganos. Sección 2. Prueba. Casos excepcionales y conmorientes. Mucha atención acá porque esta es la clásica trampa de examen. Solemos mezclar estos dos conceptos y son muy diferentes. Por un lado, tenemos la presunción de fallecimiento, que usamos cuando alguien desaparece y hay una duda real sobre si está vivo o no. Pero del otro lado, presten atención al artículo 98, la desaparición del cadáver. En este caso tan excepcional, hay certeza moral y absoluta de que la persona murió, aunque no podamos recuperar el cuerpo. Pensemos en alguien que cae a las aguas heladas de los mares del sur, o en el trágico caso de astronautas en una nave que explota en el aire. Acá no hay dudas. En estos escenarios, el juez ordena inscribir la muerte de forma directa. No hay que hacer un largo juicio de presunción porque, lógicamente, es imposible sobrevivir a eso. Y esto nos conecta con otra situación límite sumamente interesante, la famosa teoría de los conmorientes, que está en el artículo 95. Esta herramienta jurídica entra a jugar cuando 2 o más personas, que podrían heredarse entre sí, mueren en un mismo desastre o circunstancia, y resulta totalmente imposible determinar científicamente quién falleció primero. Para entender por qué esto importa tanto, imaginemos un trágico accidente automovilístico donde fallece un matrimonio que no tiene hijos. ¿Por qué es tan vital saber el orden de las muertes? Porque la regla de oro en sucesiones es que quien sobrevive a otro, aunque sea por una fracción de segundo, recibe la herencia y luego la transmite a su propia familia. Ante esta imposibilidad de probar los tiempos, la ley aplica lo que llamamos una presunción juris tantum, es decir, una presunción legal que admite prueba en contrario. Si nadie puede probar el orden temporal, se asume que ambos murieron exactamente en el mismo instante. El efecto práctico de esto es gigantesco, presten atención, impide la transmisión de la herencia entre ellos. O sea, cada familia de origen hereda directamente a su respectivo integrante. Sección 3. Efectos de la muerte. Hagamos un mini resumen mental rapidísimo y súper estructurado sobre qué pasa con los derechos de una persona cuando fallece. Pensemos en un sistema de 3 vías. Primero, los derechos extrapatrimoniales, como el honor o los derechos de familia. Esos se extinguen completamente. Nacen y mueren con nosotros. Segundo, los derechos patrimoniales, todo lo que tiene valor económico. Esos no se pierden, viajan hacia los sucesores a través de lo que llamamos la transmisión mortis causa, por causa de muerte.
Y por último tenemos un híbrido muy particular, los derechos de propiedad intelectual. Estos sí se transmiten para que la familia los explote económicamente, pero ojo, tienen fecha de vencimiento, caducan a los 50 años de la muerte del autor. Sección 4. Ausencia simple o declarada. Demos un giro ahora y metámonos de lleno en el primer nivel de abstracción legal. Estamos frente a un escenario donde alguien, de un día para el otro, se esfumó. Desapareció de su casa, de sus lugares de siempre, pero claro, pasó muy poco tiempo como para asumir lo peor. Estamos entrando al territorio de la ausencia simple. El objetivo central de esta figura, que va de los artículos 79 al 84, no es dar por muerta a la persona, sino simplemente proteger sus bienes que quedaron abandonados, sin nadie a cargo. Para que quede clarísimo, si la persona dejó una casa vacía que se está deteriorando o corre riesgo de ser usurpada, ahí el derecho tiene que intervenir. Pero si lo único que dejó fue una jubilación que se deposita solita mes a mes en su cuenta bancaria, ahí no hay urgencia de administrar nada. Regla clave: si no hay bienes abandonados en riesgo, no hay necesidad de armar todo este juicio. Repasemos cómo es la secuencia lógica en tribunales. Todo empieza con la denuncia de alguien que tenga un interés legítimo, ya sea un familiar cercano o, no sé, un socio comercial. Apenas entra esto, el juez ordena publicar edictos en los diarios por 5 días, básicamente llamando públicamente al ausente para que aparezca. Al mismo tiempo, entra a la cancha una figura clave: el defensor de ausentes, que se va a encargar de proteger legalmente a esta persona que no se puede defender. Si termina todo este proceso y sigue sin aparecer, el juez declara formalmente la ausencia simple y nombra a un curador. ¿Qué hace este curador? Solo puede conservar y administrar de manera ordinaria esos bienes. Bajo ningún concepto puede venderlos ni cambiarles el destino comercial. Sección 5. Presunción de fallecimiento. Acá la tensión sube muchísimo. Ya no alcanza con administrar el patrimonio porque el tiempo sigue pasando. Estos plazos legales que estructuran la presunción de fallecimiento hay que saberlos de memoria. El Código clasifica la desaparición en 3 casos bien definidos. El caso ordinario nos exige esperar 3 años sin tener noticias de la persona, pero luego los tiempos se achican drásticamente si hubo algún peligro inminente. El caso extraordinario genérico exige 2 años y se usa si la persona estuvo en el medio de un terremoto, una guerra o un incendio forestal. Por último, tenemos el caso extraordinario específico, que reduce esa espera a tan solo 6 meses, y esto aplica rigurosamente para tragedias muy particulares, naufragios de buques o pérdidas totales de aeronaves. Llegamos al engranaje maestro de toda esta maquinaria: el día presuntivo. Cuando el juez finalmente dicta su sentencia, está obligado por ley a fijar un día exacto en el calendario en que asume que la persona murió. Esta fecha tiene un impacto colosal porque opera de manera retroactiva. Determina, con exactitud milimétrica, quiénes son los herederos que estaban vivos en ese instante preciso para abrir la sucesión. Además, resuelve de un plumazo toda la red de contratos vigentes que tenía esa persona, llámese pensiones, seguros de vida, deudas. Literalmente, es la piedra fundamental para reconstruir toda la realidad jurídica que quedó en pausa. Y fíjense en esta evolución súper importante del derecho, que es otro tema que encanta en las evaluaciones. En el Código Viejo, la presunción de fallecimiento no disolvía el matrimonio de forma automática. Dejaba al pobre cónyuge atrapado en un limbo rarísimo, donde su pareja estaba legalmente muerta para repartir los bienes, pero todavía viva para el vínculo matrimonial. Un sinsentido. Afortunadamente, el actual Código Civil y Comercial vino a arreglar esto con el artículo 435. Hoy en día, la sentencia firme de presunción disuelve inmediatamente el vínculo matrimonial y extingue la comunidad de bienes, operando de manera ipso iure de pleno derecho. En resumen, se equipara totalmente a los efectos de una muerte biológica comprobada. Sección 6. Efectos patrimoniales y reaparición. Y así entramos a la fase final, y quizá la más técnica de todas, el camino que siguen los bienes y ese gran interrogante dramático: ¿qué pasa si el ausente reaparece? El derecho armó este cronograma patrimonial fríamente calculado para cuidar a ambas partes. Todo arranca en el día presuntivo, con la apertura de la sucesión. A partir de ahí, entramos en una especie de cuarentena legal de 5 años que llamamos periodo de prenotación. Recién cuando terminan esos 5 largos años, o si el ausente hubiera llegado a cumplir 80 años de edad, pasamos por fin a la última etapa, el periodo definitivo. Detengámonos un segundo en la prenotación. En esta etapa de 5 años, los herederos ya reciben físicamente los bienes y los ponen a su nombre en los registros, sí,
pero quedan sujetos a lo que técnicamente llamamos indisponibilidad relativa. ¿Qué significa esto? Que la ley le pone como un cartel luminoso a esos bienes en el registro público, avisando que provienen de una persona que presuntamente falleció. Como resultado, los herederos tienen las manos atadas. No pueden vender, hipotecar ni gravar ese patrimonio a menos que consigan un permiso súper especial del juez. Y les aclaro, ese permiso solo se da si demuestran que un bien corre verdadero peligro de arruinarse o de perder todo su valor económico. Una vez que vencen esos 5 años de prenotación, cruzamos al periodo definitivo. Acá caen todas esas restricciones, y los herederos por fin tienen la libertad total para disponer de los bienes y venderlos si quieren. Pero cuidado que acá hay una advertencia jurídica crucial que nunca hay que olvidar. El dominio que tienen sigue siendo imperfecto. Está atado a una condición resolutoria perpetua. O sea, si la persona que fue declarada muerta reaparece viva algún día y cruza la puerta, ese título de propiedad es revocable. Lo cual nos lleva a comparar qué tan duras son las reglas si ocurre el milagro de la reaparición. Fíjense en la diferencia. Si el ausente vuelve durante el periodo de prenotación, la ley es estricta con la familia. Los herederos tienen que devolverle todos los bienes, además de los productos y los frutos que no hayan consumido, asumiendo claro que actuaron de buena fe. Ahora, si el milagro pasa mucho tiempo después, durante el periodo definitivo, la regla se vuelve muchísimo más cruda para la persona que reaparece. Acá, los herederos solo tienen la obligación de devolver los bienes que todavía tengan en sus manos y exactamente en el estado material en que se encuentran en ese momento. Si actuaron bajo la ley y vendieron la casa familiar durante esta fase, ese patrimonio lamentablemente ya no se puede recuperar. Para que este recorrido quede verdaderamente completo, tenemos que hacer mención a la Ley 24.321, que establece la ausencia por desaparición forzada. Dentro de nuestro ordenamiento legal, esta es una categoría jurídica especial orientada a aquellas personas que fueron privadas de su libertad y desaparecieron con anterioridad al 10 de diciembre de 1983. Desde el punto de vista estrictamente jurídico-civil, sus efectos son un espejo de la presunción de fallecimiento ordinaria que acabamos de estudiar. Sin embargo, cuenta con un trámite procesal propio y habilita el derecho a percibir un beneficio económico extraordinario por parte del Estado. Para cerrar esta clase magistral de hoy, me gustaría que nos llevemos esta síntesis espectacular sobre cómo nuestro Código Civil y Comercial logra un equilibrio verdaderamente sofisticado. Por un lado, nos exige una rigurosidad médica absoluta, con pruebas científicas irrefutables cuando hablamos de la muerte biológica. Pero al mismo tiempo, cuando se enfrenta al vacío absoluto y la angustia de una desaparición prolongada, el derecho construye un andamiaje brillante de ficciones legales que van paso a paso. Primero, cuidando el patrimonio abandonado, después, asumiendo la muerte para destrabar la situación, y finalmente, permitiendo a las familias reorganizar sus vidas y sus bienes, aunque siempre dejando una mínima ventanita legal abierta por si ocurre la reaparición. Cuando logramos comprender esta lógica profunda, les aseguro que toda la unidad cobra un sentido práctico absoluto. Nos vemos en la próxima explicación magistral.